gracias. Muchas gracias. Continuamos. En su obra Embarcadero, Plutarco Andújar sitúa el Caribe en uno de sus espacios fundacionales, el puerto. Lugar de intercambio y espera, el embarcadero concentra historias de comercio, migración y circulación cultural. Las embarcaciones no solo transportan cuerpos y mercancías, también desplazan lenguas, imaginarios y memorias. Señoras, señores, a continuación, Lo que no se quiere ver. Dolores Reyes de Argentina, J.P. Infante de República Dominicana, Estados Unidos y Minerva del Risco de República Dominicana conversan con Carlos García Litgou de República Dominicana. Una mirada a cómo la narrativa revela realidades sociales complejas como violencia, desigualdad y tensiones profundas de nuestras sociedades. Muy buenas tardes. Antes que nada, dar las gracias a los organizadores por la invitación a este Festival de la Literatura, del Intercambio, algo que hacía una falta enorme en la región y en el país. Yo quiero felicitarlos de todo corazón y ojalá podamos perpetuarlo en el tiempo. Y sin más preámbulos, vamos a hablar de lo que no se quiere ver, que me parece que es una mirada a cómo la narrativa revela realidades complejas, la violencia, memoria, identidad, desigualdad y pertenencia. Y voy a hacer una pregunta colectiva para iniciar. Hay cosas que no queremos ver porque nos duelen, otras porque nos avergüenzan, y otras porque la distancia, el tiempo, la memoria termina transformándolas. Esta conversación trata precisamente de esas zonas de sombra. Es la literatura la herramienta que nos puede arrojar luz. Comenzamos contigo, Dolores. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Que en la escritura misma hay algo que problematiza, pero que también ilumina muchísimo, ¿no? Yo trabajo con un personaje que justamente ve más allá de los sentidos, ¿no? Tiene algo que canaliza a través de visiones, ¿no? Y pone de manifiesto lo que muchas veces los gobiernos niegan y quieren ver, y que no quieren que se vea, que se sepa. Así que yo siento que la literatura y la escritura en particular me dieron esa herramienta que, si bien es ficcional, a la hora de escribir señala nuestras realidades latinoamericanas con un díptico absolutamente potente y que tiene que ver con, bueno, justamente lo que no se quiere ver, lo que no se quiere escuchar, lo que no se quiere decir, que siempre está ahí, ¿no? Pero para algo estamos los escritores. Yo siempre digo que la escritura no es una práctica para cobardes, porque es una práctica que una y otra vez nos va a poner en distintas encrucijadas. Y bueno, lo que no se quiere ver me parece que es uno de ellos. Muy bien, Minerva. Mira, yo pienso que la cotidianidad invisibiliza también lo que uno vive en las casas, lo que no nos dicen de pequeños, lo que no nos cuentan.
ese dolor, esas heridas. Entonces ahí es que uno entiende que uno como escritor, ¿no?, que tiene que imaginar, tú tienes que resolver esa parte que tú no conoces. Y es lo que me pasó a mí. Yo voy a decir algo que tal vez nunca lo he dicho, ni siquiera creo que se lo haya dicho a mi esposo. Cuando mi papá muere, yo tenía 11 años, él deja una carta que era más bien, sí, una carta dirigida a mí porque yo cumplía 11 años en ese mismo mes, 9 días después de su muerte. Y él la deja en su maquinilla y al final de la carta, lo último que le escribe es: te escribo en el borde de la noche con el último intento de la luz para contarte quién era Trujillo, y ahí se queda. Y yo dije, pero esto es un problema. O sea, él me dejó un problema, yo tengo que saber ahora quién fue Trujillo, porque nunca nos hablaron, nunca nos dijeron, nunca yo supe, ni siquiera posteriormente en la escuela. Entonces, ahí yo leí muchas veces esa carta, la repetía, y luego hace unos años empecé a escribir una novela que terminé, que espero que alguna editorial se compadezca de los años que me tomé en investigarla, ¿no? Entonces, se llama En el borde de la noche. ¿Y tú, Jean Paul? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí. Bien. Hay cosas que no queremos ver porque nos duelen, otras porque nos avergüenzan y otras porque la distancia, el tiempo, la memoria terminan transformándolas. Esta conversación trata precisamente de esas zonas de sombra, esas zonas oscuras. Es la literatura la herramienta que nos puede arrojar luz. Sí, como cualquier otra cosa, depende, ¿verdad? Porque en algunos contextos, algunas veces la literatura o la información confunde y lo que causa es duda y caos, ¿verdad? De la misma manera que un escritor escribe para alumbrar la oscuridad, etcétera, etcétera. Hay alguna gente que produce información y texto para confundir las cosas y manipular las cosas, ¿verdad? Estoy pensando en la traducción de Juan Bosch. Él tuvo un cuento que se llama The Indelible Spot, la mancha indeleble. Esa. Entonces, él escribió ese cuento en el exterior, ¿verdad? Y después, pero obviamente él estaba tirando a Trujillo, ¿verdad? Pero John F. K., el presidente de ese tiempo, tenía un embajador que se llama Bartlow, creo yo. John Barlow Martin. Un duro. John Barlow Martin, sí. Entonces ellos te estaban diciendo a la gente, obviamente yo lo estoy súper simplificando porque yo soy medio bruto, pero JFK le querían decir a la gente, no, Juan Bosch está frío, él no es comunista, mira, él escribió este cuento y este cuento es contra los comunistas. Y John Barlow traduce el cuento de Juan Bosch, pero lo traduce de una manera que cambia cierta palabra para que el cuento se vea como si es anticomunista, ¿verdad? Y súper interesante, y hay versiones que uno lee, uno la busca y tú ves la diferencia. Así que tú ves como la literatura y la traducción se usa para manipular y confundir las cosas. Y eso pasa, creo yo, para terminar, porque hay alguna cosa que uno no quiere ver y admitir porque nosotros somos cómplices. ¿Cómo se dice? Cómplices. Nosotros todos somos cómplices. Por ejemplo, tú tienes la zona colonial y esta seguridad aquí porque uno tiene el Capotillo. Uno tiene Cabarete porque tú tienes un vecindario que se llama el Callejón. Tú tienes la seguridad de the Upper East Side en Manhattan porque tú tienes muchas viviendas públicas y tú tienes Rikers. Tú sabes, así que, y Michel Foucault, él llama esto the heterotopia. Así cuando tú tienes un paraíso, un jardín, existe porque al contrario, tú tienes algo bien feo y malísimo. Y el que está en el paraíso como nosotros,
el admitir que hay algo afuera que está pasando ahora mismo, que hay un trozo de gente pasando un trozo de calor ahora y uno aquí en aire acondicionado, significa uno es culpable de algo, no sé de qué, pero somos culpables de algo. ¿Te ha sucedido que al traducirte te han tergiversado algún texto y te ha provocado algún problema eso? Cuando, como lo dijiste con lo de John Barlow Martin y Juan Bosch. Sí, en el libro mío tenía como 3 o 4 traductores. Uno que se llama Francis Mateo, dominicano-americano, Washington Heights, me lo tradujo excelentemente. Pero yo tuve una boricua que vive en Miami y me lo tradujo y estaba como medio raro. Y lo que pasa es como yo no entiendo el mundo en español como lo entiendo en inglés, que hay palabras que yo leo en español porque por la primera vez ahora recientemente yo dije, ¿qué? Y ustedes hablando, y yo, ¿qué significa eso? Así que esas palabras como son nuevas, me siento súper inseguro y quiero cambiarlo para algo más cotidiano de la calle, tú sabes. Bien, cuando una sociedad decide ocultar dolores, en Cometierra y Miseria, la tierra conserva aquello que los seres humanos intentan olvidar. ¿Crees que la literatura cumple una función semejante, la de rescatar aquello que una sociedad ha decidido enterrar? Uy, es una pregunta que me interpela muchísimo, ¿no? Hay un campo en Córdoba, que es una de esas provincias a las que no me invitan nunca, en Argentina, que es un campo enorme, militar. Hace unas décadas hubo un juicio, una mega causa que se llamó La Perla, porque, bueno, hubo en su momento testimonios que durante la dictadura en Argentina, yo nací en esa dictadura, hubo testigos que decían que en La Perla, en ese campo que es del ejército, hubo más o menos 500 enterramientos clandestinos, ¿no? Que era un centro de exterminio, de detención primero, de tortura y de exterminio. Bueno, esto el gobierno y los gobiernos, y sobre todo las autoridades militares responsables de ese campo, lo negaron y lo negaron y lo negaron. Y a estas personas que declararon las fueron de alguna forma desacreditando, ¿no? Unos eran alcohólicos supuestamente, otros serían mitómanos supuestamente. Hace un mes y medio se identificaron los primeros 16 cuerpos de La Perla, ¿no? Se abrieron como bocas en la tierra, algo que yo hago en Cometierra, pero de una forma mucho más metafórica quizás, ¿no? Con mucho más cuidado. La realidad a veces es mucho más brutal y descarnada y cruda de lo que uno aborda en una novela. El primero de los identificados de la Perla es el hermano de mi abuelo, ¿no? El primo de mi papá, Oscar Omar Reyes. Su mujer murió buscándolo porque lo buscaron más de 40 y pico de años hasta que ella murió, y sus 5 hijos, bueno, pudieron ver la identificación del cuerpo de su padre, pero más allá de algo que es súper puntual y personal, si se quiere, después hubo otra tanda más y entonces, de identificados, entre los que identificaron a los papás, al papá y a la mamá de una amiga que es cineasta, que vive en México y que quiero muchísimo. Y entonces, de alguna forma, eso que se niega y que se ningunea y que se trata de barrer abajo de la alfombra, sale, ¿no? Emerge a la superficie. A veces como una metáfora literaria. Mis libros es justamente eso, la tierra habla, la tierra trae, ¿no? La memoria de quienes han sido violentados, muchísimas mujeres, niños, jóvenes. Pero el mensaje de una forma u otra llega, ¿no? Hay que estar atentos, hay que esperar
Y hay ahí un intento desesperado, a veces de la literatura y a veces, no sé, de la materia misma de aunar un poco memoria, verdad y justicia. Muy bien. Minerva, decía Carl Jung que lo que se niega te somete y lo que acepta te transforma. En tus relatos aparecen personajes que viven rodeados de afectos, recuerdos, rutinas aparentemente sencillas. Sin embargo, muchas veces son precisamente esos espacios familiares los que esconden silencios profundos. ¿Qué cosa crees que dejamos de ver dentro de nuestras propias casas y que la literatura puede ayudarnos a descubrir? Mira, en esos cuentos hay una figura fundamental que siempre de alguna manera ha estado presente. Y te voy a dar dos ejemplos, o sea, dos ejemplos que están ahí. Uno es, esa figura es Trujillo, de nuevo, porque yo recuerdo que esa fotografía de Trujillo en todas las casas, yo chiquita, o sea, lo veo todavía, ¿no? Y para mí eso era un enigma. Entonces, yo soy hija de la resistencia, mi papá era un antitrujillista y yo vi el dolor y vi el dolor y las heridas y todo lo que se sufrió en mi casa, pero no se hablaba, de eso no se hablaba. De hecho, yo nací en otro país, en Puerto Rico, país al que no conozco. Mi hermano menor muere un poquito más tarde debido a las precariedades que había en esa época. Se enfermó y no lo pudieron salvar. O sea, todo eso son recuerdos que me llegan, ¿no? Que me llegan y que de alguna manera yo tenía que sacarlo de adentro, de mis entrañas y poder decirlos de alguna manera. Yo soy una persona que no habla mucho, aunque mi esposo diga que sí. Pero sí escribo, o sea, yo necesitaba escribir sobre estas cosas que no se hablan, que no se dicen y que son parte importante de mi identidad. Y al escribirlas, ¿mejoró esa situación interna? ¿Se empezó a hablar en la familia más sobre el tema? ¿O solamente tú hiciste la cicatrización? Yo posiblemente hice la cicatrización, pero no cambió nada externo con respecto a eso. Internamente sí yo me liberé de ciertas cosas. Y a través de eso pudiste mejorar relaciones interpersonales a través de la escritura con alguien que tenía esa sombra. No tenía ningún problema con nadie. Muy bien. Jean Paul, tus personajes suelen habitar espacios que quedan fuera de la narrativa dominante. Eso no son de lo que no se hablan. Migrantes, hijos de la diáspora, sobre todo nuestra diáspora. Personas que viven entre culturas. ¿Crees que una de las cosas que seguimos sin querer ver es la complejidad humana que existe detrás de la palabra migrante? Que es un migrante, ¿verdad? Nosotros vivimos hablando de migrantes, que cada quien debe tener una definición de lo que es un migrante. ¿Qué es para ti un migrante que lo has vivido y vive entre migrantes en Nueva York? Sí, no sé, porque hasta hablando con la gente aquí, escritores aquí, yo me doy cuenta que hasta las personas que han vivido en el mismo lugar su vida entera, en el mismo departamento, la misma casa, pasa por muchas de las mismas cosas que pasan los inmigrantes. Obviamente diferente contexto, ¿verdad? Pero no sé decirte, men, porque porque yo pensando, porque es muy
Porque el sufrimiento humano, por ejemplo, hay estos blancos que viven, blancos americanos que viven como en el sur, by the Appalachian Mountains, que son bien, bien pobres. Y lo llaman white trash, basura blanca, ¿verdad? Y si tú ves la realidad de esta gente, yo veo los paralelos de la realidad de los inmigrantes dominicanos en Washington Heights. Pero mucho paralelo en términos como the patriarchy, como tratan a las mujeres, uno. Lo que pasó con la heroína, que arrasó con muchísimos dominicanos y que está arrasando con muchísimo blanco, white trash, basura blanca, ¿verdad? Y yo veo como somos, el sufrimiento es bien igual. ¿Y qué pasa? Y como lo que tienen poder, el gobierno lo está usando contra nosotros, ¿verdad? So, no sé decirte lo que es un migrante. Lo que yo sé es que el migrante tiene el problema que eso, they weaponize that again. Oh, tú eres inmigrante, ahora yo te puedo atacar por ese lado. Te puedo atacar por esa identidad. Pero se me hace difícil decir esto un migrante o inmigrante, porque yo veo su realidad en la realidad de muchísimos ciudadanos allá. ¿Tú te consideras un migrante? Sí, yo creo que sí. No, eso sí. Incluso la gente mía, Eliana Khan, ella trabaja con escritores que traducen, escriben en español, lo traducen en inglés, y habían un par de agentes, tú sabes, que alguna gente son como culebras, son medio raritos, tú sabes, y me querían comer la mente, pero la vaina es que yo estaba concentrado en los Estados Unidos, en el inglés, y yo me considero un escritor del Caribe, de Latinoamérica, ¿verdad? Así que sí. Muy bien. ¿Hasta qué punto la memoria nos ayuda a comprender quiénes somos y hasta qué punto termina construyendo una versión alternativa de nosotros mismos? Dolores. Ay, qué pregunta. A mí me interesan más las construcciones colectivas de la memoria, ¿no? Las construcciones en las que, bueno, de alguna forma se va canalizando las voces, ¿no? Subterráneas de un pueblo, ¿no? Pienso en libros en donde eso se aborda como muchísimo, como Río de las Congojas, de Libertad de Metrópolis, ¿no? Hay la gran historia, seguramente hay la gran historia de Argentina, la gran historia de República Dominicana, la gran historia de Haití, la gran historia... Siempre esa gran historia suele ser contada por los vencedores, por, ¿no?, las voces blancas, masculinas, vencedoras, pero hay un tejido ahí subterráneo, ¿no?, que tiene que ver muchas veces con las mujeres, los migrantes, las diásporas en todo sentido, las minorías, el mestizaje, los pueblos originarios. Bueno, me interesa más ese tipo de construcciones que dan de alguna forma una disputa para la memoria, ¿no? En el caso de los libros o de mis libros o de la palabra que yo estoy focalizando, también es una palabra que es muy negada, ¿no? El gobierno de Argentina asumió diciendo que el femicidio no existe, que es un invento del marxismo internacional, a la par que desfinanció absolutamente todas las herramientas que había para luchar contra las violencias de género, para hacer prevención, para asistir a las víctimas, como la línea 147. Entonces no es solo lo que se dice, ¿no? Es esa coherencia nefasta que en estos momentos se está viendo en Argentina para pasar de lo que Milei y el gobierno promete o amenaza a la realidad, ¿no? Y esto se ve en todos los estamentos. Y sin embargo, bueno, acá estamos, ¿no? Y sin embargo seguimos disputando esa palabra, ese decir, que nunca es personal. Yo siento que la literatura sí nos da el poder hermoso de borrarnos y que algo de alguna forma canalice en algo que es
muy superior a quienes somos, ¿no? Y a la experiencia de quienes son. Hay algo ahí que sale en nuestros textos y que por ahí tiene tanta llegada justamente por eso, ¿no? Porque es borrar un poco la experiencia y dejar por medio de personajes, bueno, que esa memoria y que esa historia empiece a tener voces que la cuenten. Muy bien. Minerva, ¿la memoria te ayuda a comprender o tú te inventas a través de la memoria? Bueno, lo primero que tengo, déjame decir algo. Antonio ayer decía, o antes de ayer, que solamente el ser humano solamente retiene el 20% de los recuerdos. Algo así fue que tú dijiste, ¿verdad? Bueno, yo creo que en mi caso yo retengo el 5%. Y tengo sí a una persona, que es mi prima, que debe andar por ahí, que yo le digo la portadora de mis recuerdos, ¿no? Ella es la que me cuenta cosas. Y bueno, y yo escribo sobre las cosas que ella me cuenta. La mayor parte de las cosas que escribo es totalmente distinto a lo que ella me ha contado. Cuando ella lo lee, dice, pero yo no te dije eso. ¿Y de dónde tú te inventaste esto? Entonces sí, yo utilizo mucho la imaginación porque hay veces, la mayoría de las veces no entiendo que es más interesante lo que yo imagino que lo que fue esa realidad que ella me contó. Así que sí. ¿Y tú, Jean Paul? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí. Es que mira, la realidad es que anoche yo estaba en party. Te comprendemos. ¿Hasta qué punto la memoria nos ayuda a comprender quiénes somos? ¿Y hasta qué punto termina construyendo una versión alternativa de nosotros mismos? Un alter ego. No sé decirte, porque pienso que había un tiempo cuando yo estaba en bachiller, que yo pienso que mi memoria era mucho mejor, ¿verdad? Pero, y no, ustedes están que tú llegues son bien aquí. cínicos. Pero lo que está pasando ahora, en términos de mi memoria, como yo pienso del mundo, es que como yo siempre estoy en social media, en Instagram, Facebook, y yo veo estas imágenes, y eso me afecta la memoria de una manera que algunas veces yo estoy escribiendo y se me mete una idea. Oh, esto pasó cuando ya el chamaquito, y lo escribo, y después no sé si fue el algoritmo que me metió esa idea. ¿Tú entiendes? Y es bien curioso. Y eso me da un terror. Porque algunas veces yo quiero escribir sobre algo, un personaje, comienzo a escribirlo, ¿verdad? Y pienso que viene de una memoria o de una película o algo. Y después voy para Instagram y veo cosas similares o semejantes, ¿verdad? Y hasta mis gustos. Oh, yo quiero leer este libro, compré esta camisa. Y yo no sé si viene de mí o viene de que la compañía que me están hablando. Así que yo ni sé si mi memoria es la mía ahora mismo. Dolores, me voy a permitir leer un fragmento de Cometierra. Cierro los ojos para apoyar las manos sobre la tierra que acaba de taparte. Mamá, y se me hace de noche. Cierro los puños, atrapo y la llevo a la boca. La fuerza de la tierra que te devora es oscura y tiene el gusto del tronco de un árbol. Me gusta, me muestra, me hace ver. A mí, cuando empecé a leer el libro y me encontré aquí, me retrotraje a la mitología griega y me pareció una sibila en el oráculo de Delfos. En vez de ir los fumerios para arriba e intoxicar a la pitonisa, pues esta chica come la tierra y puede a través de la tierra
ver no el futuro como veían las pitonisas, pero sí el pasado, y un pasado muy importante porque es un pasado enterrado. ¿Eso tiene alguna analogía para ti o es un invento mío? No, me encanta la comparación porque, bueno, yo estudié letras clásicas justamente en la Universidad de Buenos Aires y siento que, bueno, que esas experiencias, esas lecturas me atravesaron y me hicieron pensar un montón de cosas, ¿no? Todo lo oracular en donde las mujeres, bueno, tenían un rol muy, muy importante. Pensar magas literarias como Casandra, ¿no? Que era una divina, pero que a la vez estaba maldita, que nadie iba a creer en sus vaticinios, pese a que iban a ser reales. Así que sí, siento que hay ahí, por un lado, una heredad enorme, incluso con otros personajes como con Antígona, ¿no? Que justamente lo que reclama es ese derecho a la sepultura, incluso para el hermano que peleó en contra del Estado, ¿no? Como reclamando una ley y una justicia que ella llama divina y que está por encima de la justicia de los hombres. Yo lo entendería como los derechos humanos, ¿no? Una justicia que está más allá de los estados y que pertenece a todos los seres humanos en cuanto tal. Y pensaba en esto del viaje, quizás no tanto hacia la memoria propia de Cometierra, pero sí hacia la huella que todos esos otros van dejando en la tierra, ¿no? Todos quienes habitaron dejan ahí parte de su memoria, de su experiencia vital, quizás del alma, de acuerdo a la creencia de cada uno, y lo que hace ella al comer esa tierra y cerrar los ojos es justamente ver esos recuerdos. Hay una frase de Miyazaki que me encanta, que no me la acordaba del todo y por eso mientras conversaban la busqué, que tiene que ver con eso, ¿no? Dice, nada de lo que sucede se olvida, incluso cuando ya no lo recuerdas, ¿no? Hay algo que quizás no queda tan conscientemente grabado, pero que si uno hace un ejercicio, bueno, en este caso es prácticamente un trance, ¿no? Por comer tierra, de alguna forma eso se manifiesta y vuelve a nosotros. Entonces, ¿la memoria es una forma de justicia o puede convertirse en una prisión? No, yo lo asocio muchísimo más hacia la justicia, incluso hacia la justicia que te lleva puesto, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, Antígona misma paga un costo terrible por seguir reclamando, incluso más allá de las amenazas, ¿no? del poder. Bueno, hay quienes siguen buscando hasta el último latido de su corazón, incluso más allá de las amenazas del poder, ¿no? Incluso cuando ellas mismas, las buscadoras, muchas veces terminan siendo asesinadas y desaparecidas. Hay algo ahí tan necesario y tan humano que bueno, uno sigue empeñado en esa justicia, ¿no? Y que está atada muy fuertemente a la memoria de quienes somos y a no querer que todas esas mujeres, ¿no? Que se están perdiendo en nuestros países latinoamericanos y en el mundo también, bueno, sean olvidadas, sean silenciadas, sean ninguneadas, sean borradas, ¿no? Hay un intento muy fuerte de que cada una de ellas tenga, bueno, su botellita de tierra, su foto, su nombre y finalmente su sepultura. Muy bien. Minerva, tus personajes suelen cobrar vida de gestos mínimos, aparentemente insignificantes, recuerdos fragmentarios y escenas de la vida cotidiana. ¿Cómo descubres esos detalles que convierten a una persona común en un personaje inolvidable? Y a través de ellos, ¿qué aspectos de nuestra realidad social logras revelar que normalmente permanecen ocultos o pasan desapercibidos? Bueno, mira, en mis cuentos yo lo que escribo son cuentos, a excepción de la novela que no se ha publicado, ¿verdad? Yo trabajo
temas bastante controversiales que usualmente no se debaten normalmente. No afloran. Sí, en temas de conversación de manera natural, que tú no encuentras en los periódicos porque te lo dicen parcialmente. Si una mujer la acuchillan y la matan, te dicen la mitad de lo que pasó, te cuentan la mitad de lo que pasó. Entonces, esos temas yo creo que son importantes y son cosas de las cuales yo trato en el libro, en esos cuentos. Y también, hace un ratito tú me hiciste una pregunta y se me quedó algo por responder. Yo te dije, te voy a dar dos ejemplos. Bueno, otro de los ejemplos es, yo estuve viviendo en Nueva York por un año, durante el año 2019-2020, entrando la pandemia, y yo no conocía Nueva York nada más que como lo conocemos los turistas, ¿no? El Central Park, las calles, las esquinas, bueno, tú sabes más que yo de Nueva York. Entonces me tocó ir a Nueva York e internarme en un apartamento, porque estaba en una situación de salud. Soledad me lleva un libro, no sé si Soledad lo recuerda, y es un libro de Antonio Muñoz Molina, y a través de ese libro yo empecé a descubrir Nueva York. Era la única forma de yo viajar por Nueva York, porque yo no lo podía caminar, porque yo no estaba en condiciones para eso. Entonces ahí, eso me abrió la mente, ¿no? los sentidos, y empecé a darme cuenta cómo funcionaba esa ciudad. O sea, las sirenas, el vecino de al lado, el perro de al lado, la gente cómo caminaba, la bailarina que estaba casi bailando en la calle. Y todo eso yo lo reconstruí en un cuento. Entonces, eso también es parte de lo que trae la literatura. O sea, yo no quise desperdiciar esas memorias. Yo quería guardarlas porque era algo muy importante en un momento de mi vida que yo necesitaba retener, ¿no? Ahora, no me acuerdo lo que tú me preguntaste. Que esos aspectos de nuestra realidad social logran revelar lo que normalmente permanecen ocultos. Esos pequeños detalles, tú logras revelar cosas que estaban ocultas. Bueno, ahí te lo dije, ¿no? Entonces, en ese cuento, yo hago una analogía de lo que era el cáncer, lo que es el cáncer, ¿no? Esa batalla que tú tienes que librar adentro de ti para ganarla. Y la batalla que estábamos librando en el medio de una pandemia. Entonces, eso es lo que yo planteo en ese cuento, esa analogía entre esas dos batallas, la mía propia personal y la de la sociedad. Entonces, ¿sí? Muy bien. JP, tú has hablado de la diferencia entre el dominicano que vive aquí y el que ha emigrado. ¿La distancia transforma nuestra identidad o simplemente revela aspectos de nosotros mismos que desde dentro del país no alcanzábamos a ver? O sea, tú ves al dominicano de Washington Heights, de la 181 de Dyckman, igual que el dominicano que vive en República Dominicana, del día a día que tú estás viendo aquí desde que llegaste. Hay algunos detalles pequeños, pero en realidad no es necesariamente el dominicano de allá o el dominicano de acá. Hay algo más, hay otra cosa, hay las condiciones sociales o la realidad material de la gente. Por ejemplo, yo estaba caminando por Unive, un tro de inglés, la gente como se estaba vistiendo, un Starbucks.
los celulares, los últimos celulares. Yo dije, pero esto es Nueva York, aquí hay dinero, aquí hay movimiento. Y muchos de esos estudiantes en UNIBE pueden caminar por el Upper East Side, por el NYU, Washington Square Park, y tú hasta cómo se visten, y yo, ¿verdad? Y si tuvo un dominicano de Dyckman, que vive en los proyectos de Dyckman, vivienda pública, y se choca con ese estudiante de UNIBE, los dos van a estar, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? No se van a conocer. Así que depende. Y también un tigre de los proyectos, tú lo llevas para Palomina y tú lo vas a ver que hay una conexión ahí. Porque eso es la realidad. No de que hasta la raza, hasta el mismo género. No, era condiciones sociales, ¿verdad? Porque hay gente que tú sabes que nunca han pasado hambre, que no saben eso, no entienden eso. Y hay gente que ha pasado hambre par de veces, saben lo que es eso. Entonces, esa vez no están en el mismo nivel, no se pueden comunicar. Yo pienso que eso es la diferencia. Y lo que pasa con muchos dominicanos de allá, ¿verdad? Se fajan trabajando, compran su cadenita, su nueva ropa, vienen para acá a frontear para 2 semanas. Que tal, no, estamos bien allá, no, ay, ustedes vienen aquí. A fantamear, tú sabes. Y así que todo el mundo está en performance, ¿verdad? Pero ese performance y esa identidad está basado en las condiciones materiales, y esa es la diferencia. Bien. Pregunta colectiva. Sus personajes habitan distintos márgenes sociales, emocionales, culturales o geográficos. ¿Qué cosas pueden ver los que viven en los bordes de la sociedad que resultan invisibles para quienes ocupan el centro o el privilegio? Dolores. Yo siento que, bueno, pensando un poco sobre todo en Cometierra y cómo de alguna forma la realidad obliga a que muchísimos personajes menores de la novela la vean a ella por primera vez, ¿no? Cuando llega a su terreno, ¿no? a su casa súper precaria, un auto de lujo, y baja alguien, ¿no? Muy adinerado. Hay algo ahí que de alguna forma es, bueno, una democratización brutal, ¿no? La muerte de alguna forma empareja a todos y la desaparición peor, ¿no? Entonces, quizás un día la busca una vecina, ¿no? O alguien que fue caminando cuadras o quizás kilómetros con esa botella, con tierra, con una foto y con un pedido desesperado. Pero quizás también al día siguiente se baja alguien de un auto de lujo, ¿no? Y la ven a ella por primera vez, ¿no? Y hay algo ahí que se manifiesta, ¿no? Y se hace muy visible, quizás para esos otros personajes, ¿no? Porque Cometierra es un personaje muy difícil, a la vez que es un adolescente, y eso está todo, ¿no? Tiene una cara muy luminosa. Están las primeras veces que va a bailar, las primeras veces que se enamora, que aprende a jugar a la PlayStation, que escucha música, que siente la música de su barrio, que va a estas ferias, ¿no? Que tiene sus primeros novios y sus primeras relaciones sexoafectivas. Pero también está lo otro, ¿no? Ella es quien está mirando todo el tiempo a la cara, una y otra vez, lo que el resto muchas veces se niega a mirar, ¿no? Pero de repente, bueno, pasa algo y la vida te coloca en ese lugar, ¿no? Golpeando ahí o llamando a la reja y llevando vos también tu botella con tierra, ¿no? Y con un pedido. Así que, bueno. Una de las cosas que me llamó la atención del libro fue el lenguaje y cómo eso causó controversias en Argentina. Pero cómo tú ibas a describir una chica adolescente de un barrio con un don especial que no fuera a través del lenguaje que utilizaste y lo que ella vivía como tal. Sí, además, bueno, ella es alguien que va a la experiencia con los 5 sentidos, ¿no? No solo con la vista.
es muy sensorial, ella siente la tierra, la sopesa, ¿no? Se la mete en la boca, la degusta, la traga. Te lleva un poco, ¿no? A eso, al olor, a la música del barrio, a cómo se siente ese barrio, si es de día, si es de noche. Entonces, ¿cómo no va a ir también con los 5 sentidos a su primera relación sexoafectiva, ¿no? Pasa algo ahí que es absolutamente sensorial y que para mí es hermoso. Después las interpretaciones del mundo de los adultos ligados al poder, bueno, la verdad que me parece que son lecturas horribles y muy torcidas, ¿no? Yo vuelvo a decir que con Comatierra fui a infinidad de colegios secundarios y que los chicos muchas veces les da o vergüenza o se incomodan, ¿no? Hablar y pasa absolutamente lo contrario, se ponen en el cuerpo, hacen representaciones, me mandan una cantidad, tengo la casa llena de cuadros, de imágenes de ella en distintos momentos, pintadas por chicos adolescentes. Me mandan videos en el que se ponen adentro del cuerpo y se filman y representan y hacen pequeñas adaptaciones de partes que les gustó casi como si fuese una obra de teatro y nunca ven eso tan escandaloso, que de hecho llegó a la contradicción ridícula que cuando pasó lo que pasó, incluso meses después, me escribió algún que otro señor por redes o por privado diciéndome, ay, pero no era un libro pornográfico, ¿no? Como el reclamo inverso. Jean-Paul, yo te voy a mencionar 2 casos de dominicanos que es de las cosas que a mí me llaman más la atención. Carl Towns y Félix Sánchez. Prácticamente no pueden hablar español, ninguno de los dos, pero tienen ese arraigo aún que les transmitieron sus madres, su familia. Ellos incluso no fueron unos jóvenes privilegiados, pero sí fueron unos individuos que al final apostaron por nuestro país. ¿A qué tú crees que se debe ese arraigo de una tercera generación que todavía ama a la República Dominicana habiéndose criado fuera? Mira, yo estaba tratando de investigar, entender eso desde siempre. Y yo pensaba que eso es normal, pero el orgullo del dominicano, eso está como en el DNA, en el ADN, eso está en la sangre, porque yo le estaba diciendo en el evento en UNIBE que la hija mía de 12 años no habla español y tiene su bandera de la República Dominicana. Obviamente uno tiene su libro y su música y todo eso, pero ella en TikTok, ella pone, hay little memes que dicen, ay, cuando tú eres dominicano y había aguacate, pero no te brindaron el aguacate, etc. Y ella pone eso, y cuando el dominicano siempre, y yo, pero ¿qué diablo tú sabes de la dominicanidad? Tú eres básicamente una gringa, ¿verdad? Pero no, para ella es súper dominicana y se siente súper dominicana. Y tal vez through osmosis ella recibió eso. Pero yo no sé, ese orgullo de ser dominicano es algo bien poderoso y bien bello. Y a la vez es una forma de nacionalismo, ¿verdad? Y es una herramienta. Y esa herramienta puede crear muchas situaciones bien bellas y preciosas. Y ella tiene su orgullo que es dominicana y me encanta. Pero yo no quiero que ese orgullo de ella le haga identificar al otro como malo y proyectar negatividad al que no sea dominicano. Y eso, me encanta ese orgullo de ella. Y también, como cualquier otro orgullo, hay que tener cuidado porque es una herramienta. Y en esos 2 ejemplos, algo bien bonito, pero también hay que tener cuidado. Muy bien. Señores, casi estamos terminando y no quiero irme sin hacer esta pregunta colectiva, empezando por Minerva. Si dentro de 50 años un lector quisiera comprender nuestra época únicamente a través de los libros, ¿qué descubriría sobre nosotros que hoy seguimos negándonos a ver? Bueno, yo diría que es una pregunta como muy difícil, porque ¿cómo yo voy a
saber lo que pueden pensar dentro de 50 años, pero ojalá que encuentren las respuestas que todavía nosotros no hemos podido encontrar. Eso es lo que me gustaría. ¿Y tú, Dolores? Bueno, a veces pensamos en esto de la memoria o el recuerdo como algo muy cerebral, intelectual, y a veces es tan sensorial, ¿no? Pensaba en varios aquí que han emigrado y que han vuelto por este festival hermoso que es Mar del Palabra, y cómo encontraron algo tan propio, bueno, en el desayunador, ¿no? Con ese famoso 3 golpes, ¿no? Hay algo ahí que quedó linkeado y que tiene que ver con, bueno, algo de nuevo, sensorial, con un gusto, con un sabor, con un olfato. Quizás que dentro de 50 años, si hay lectores y hay libros todavía, me encantaría que encuentren, bueno, algo parecido a lo que encuentran ustedes en esos 3 golpes. Jean-Paul, nos queda un minutico. Yo lo que quisiera que uno no pierda el cuerpo, ¿verdad? Porque en muchos de estos eventos, en general, intelectuales, espacio académico, o cuando la gente está bien cómoda, como salen del cuerpo, siempre están en la cabeza. Y en el siempre estar en la cabeza, se le hace mucho más difícil tener empatía con el otro, ¿verdad? Teóricamente tienen esa empatía, pero se le pierde, ¿verdad? Y anoche fue súper interesante porque estábamos en la cabeza, toda esta idea. Y después pusieron música, después de un par de tragos, todo el mundo bailando y compartiendo. Y yo pienso que todo esto es una excusa para poder bailar juntos. Y en 50 años, ojalá que estemos bailando. Señores, desgraciadamente se nos ha cumplido el tiempo. Muchas gracias por la asistencia y muchas gracias a los expositores. Les recordamos que tenemos los libros de nuestros autores en la tienda de libros, en el patio, y también la mesa para firma de libros. Muchas gracias.